Buenas noches, muchos saludos a ustedes. No sé quiénes son, no sé dónde viven ustedes, pero abrazos y saludos. Estoy haciendo esa grabación desde Estados Unidos esa noche. Mi nombre es Apóstol Ken Shook. Estoy con la Iglesia Gracia para las Naciones y cada martes estamos estudiando la Biblia en orden cronológica y por casualidad esa noche estamos en 2 Samuel capítulo 5 y te invito a agarrar su Biblia y vamos a empezar el estudio. Pero primeramente vamos a empezar con oración. Padre en los cielos, quiero invitarte para bendecir la programación, para bendecir el estudio y pensamientos y observaciones que vamos a hacer. Y te pido, Señor, usa esa grabación para extender, para avanzar sus propósitos, el reino de los cielos en las naciones en ese mundo. Te pido, Señor, de nuevo para un derramamiento de su Espíritu Santo sobre las naciones, un, un despertamiento mundial, Señor. Ese mundo está anhelando una visitación de los cielos. Y te pido, Señor, que se ponga sus manos sobre mí esa noche. Ayúdame a explicar, aprender y meditar y poner por obra lo que usted tiene en ese capítulo para nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, estamos en capítulo 5 y vamos a empezar esa noche con verso 6. Y ese capítulo no es muy largo, pero es un capítulo espiritual. Algunos capítulos son más o menos puramente histórico, pero ese capítulo es espiritual. Y vamos a empezar con verso 6 porque en la semana pasada cumplimos ese capítulo, versos 1 hasta 5. Y ya David es el rey de todo Israel, el reino está unida. Ah, y en verso 6 hay un subtítulo: David toma la fortaleza de Sión. Um, en ese momento los judíos han pasado cientos de años en Israel y no han podido conquistar Jerusalén. Pero por fin, primera cosa en la agenda de David era tomar control de Jerusalén. Y Jerusalén quedó en el territorio de Benjamín. Ah, pero David quiso conquistarlo. Entonces, en verso 6, marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos. Y los jebuseos han vivido por casi tiempo, desde el principio del mundo en esa tierra. Y los judíos nunca han tenido el poder de conquistarles o eliminarles de Israel. Pero por fin David está entrando en una batalla para conquistarles y tomar control y posesión de Jerusalén. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos. En ellos moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David. Y hay ciertas cosas un poquito difíciles de entender en ese pasaje, creo que por diferentes razones. Una razón, um, estamos traduciendo literatura, la Biblia, con manuscritos de 4000 años y los idiomas cambian. Hebreo también, español también, inglés también. El inglés que nosotros hablamos no es precisamente igual como los jóvenes.
y como los abuelos de nosotros. Entonces, siempre los idiomas están cambiando. Y también hay ciertas palabras que estaba estudiando hoy que parece que los traductores solamente encuentran la palabra aquí y no se encuentran en otras partes de la Biblia. Entonces ellos no tienen, como dice, no están seguros 100% precisamente cómo traducirlo. Pero creo que podemos examinar lo que está pasando y poner sentido en lo que vamos a leer. Entonces, ah, ay, no estoy seguro que estoy grabando o no. Ah, sí, ok. Entonces, ah, David está apenas de conquistar la ciudad. Y en verso 7 lo- los jebuseos, bueno, en verso 6 los jebuseos hablaron a David diciendo, tú, imagino que ellos habían adentro, Jerusalén tenía un muralla, en esa gente había arriba sobre la muralla y David y su gente había abajo. En ellos le dijo a David, tú no entrarás acá, nunca van a entrar. Pues aquí es la complicación, en cierta manera, pues aún los ciegos y los cojos te echarán, queriendo decir, David no puede entrar acá. Ok, ese fue el punto. ¿Pero qué significa los ciegos y los cojos? Y para mí parece que ellos están hablando de sus dioses. Ellos no eran judíos, eran paganos y tenían ídolos. Y parece que David y los judíos, cuando hablaban de los ídolos, ellos, con referencia, ellos usaban la palabra los ciegos, porque en diferentes partes de la Biblia dice que los ídolos no se ven, no hablan, y también los cojos, y porque andan en debilidad. Entonces parece que es en referencia a sus ídolos. En ellos estuvieron burlando a David, ah, porque burlándose diciendo, aún los ciegos y los cojos te echarán, porque ellos confiaban en sus ídolos. Y David estaba 100% contra. Entonces, está hablando de los ídolos de los jebuseos. Esa es mi opinión. Y creo que en verso 8 vamos a descubrir por qué yo tengo esa opinión. Pero David tomó, verso 7, David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Entonces, no obstante, David conquistaba la ciudad. Y hoy día Sion, Jerusalén, se llama la ciudad de David, porque David tenía su casa, fue, fue su sede allá. Y dijo David, verso 8, dijo David aquel día, todo el que hiera a los jebuseos, sube por el canal. Entonces, más adelante en el día, antes de la victoria, dijo David aquel día, todo el que hiera a los jebuseos, sube por el canal e hiera a los cojos y ciegos, aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo, ciego ni cojo no entrará en la casa. Ok, entonces, ah,
David hizo una promesa. Cualquier persona que hiera a los jebuseos y subo por el canal. ¿Cuál canal? Y parece que había um, cuevas o túneles subterráneos bajo la tierra. Yo he visto, los arqueólogos ya descubrieron, existe hoy día, y había en ese tiempo de David. Y parece que no, yo no sé si había pozos o agua saliendo, pero había canales o túneles o cuevas subterráneas. Y a mí parece que ellos han puesto como guardianes sus ídolos en ese canal, en la cueva o las cuevas bajo la ciudad como vigilantes de precisamente qué ídolos que ellos adoraban. Yo no estoy seguro en ese momento, pero en mi mente estoy imaginando estatuas y ídolos de metálica o piedra o, uh, o madera, guardando en esos túneles para intimidar a cualquier persona que entraba en ese lugar. Yo no creo que había literalmente ciegos y cojos guardando la ciudad, porque no hay sentido en eso. Y también uh, David en cierta manera no fue un hombre duro, ah, y tenía un corazón para las cosas del Señor. Y en el verso 8 dice, ah, a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. David no tenía, como dice, disgusto o odio contra los incapacitados. No hay sentido en eso. Pero David sí tenía odio o un horror, o no quiso tener nada con la idolatría y dioses falsos y paganismo. Entonces, creo que todo eso es en referencia a la religión de los jebuseos. Y David lo aborreció hasta su alma. Y por esto se dijo, ciego ni cojo no entrarán en la casa. Pero no está hablando de gente ciego, hombres o cojos. Estaba hablando de los ídolos. Y más adelante vamos a encontrar a David quemándoles. Entonces yo creo que ese capítulo es una referencia a la idolatría. Y por esto se dijo, ciego ni cojo no entrarán en la casa. Y David moró en la fortaleza. Entonces David tomó la ciudad y parece que Jerusalén tenía una fortaleza por tiempos cuando la ciudad estaba bajo ataque. No construida por David, pero construida por los jebuseos. Pero ellos ah, derrotaron, imagino, mataban. Y David está usando la ciudad y tomando posesión de las casas y la ciudad y su fortaleza. Y David moró por dentro de la fortaleza porque no tenía casa, o una casa, como dice, aceptable por un rey. David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David. Todo el mundo hablaba, ¿dónde vive David? En la ciudad de David. Y David edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Y ese es un ejemplo de una palabra en ese pasaje que nadie es seguro que es Milo. Y Milo parece, había un lugar
había un canal circunnavegando todo Jerusalén, algo como así. Entonces, um, David edificaba alrededor, desde Milo hacia adentro. Entonces había mucha construcción. Y David iba adelantando y engrandeciéndose. Y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. Entonces David estaba experimentando la bendición del Señor. Ah, y David iba adelantando con el proyecto del Señor, conquistando Israel, unificando Israel, tomando control de la ciudad capital, y echando fuera los jebuseos. Y David iba adelantando y engrandeciéndose, se engrandeció, pero por la bendición del Señor. El Señor Jehová estaba elevándole. Y Jehová Dios de los ejércitos estaba con David. La bendición, David tenía favor con el Señor. Y el subtítulo por verso 11, Hiram envía embajadores a David. También Hiram, rey de Tiro, otro rey de otra tierra, pero no muy lejos, envió embajadores a David porque quiso tener paz con David y una amistad. Y el rey de Tiro envió embajadores a David y también él le envió madera de cedro, y cedro es una madera muy aromática y es fuerte, pero no pesa demasiado. Y también es más fácil trabajar con otro como roble, por ejemplo, demasiado, pesa demasiado, o pino también tiene mucho resin, es difícil a cortar. Pero entonces él enviaba cedro, y imagino que cedro fue lo superior, lo mejor madera que tenía en todas sus partes. Y también enviaba Hiram carpinteros y canteros para los muros, albañiles, los cuales edificaron la casa de David, porque el pueblo de Israel no tenía mucha experiencia con la construcción en esa época. Eran guardianes de ovejas y la vaca y las viñas y uva, pero no han vivido en una gran ciudad construyendo cosas de madera y roca. Y los de Tiro tenían mucha fama en esa época como albañiles. Y entendió, y posiblemente David enviaba un persona para decir, mira, Irán, por favor, envíame esa clase de gente para ayudarme a construir mi ciudad. Entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel. David entendía, la mano del Señor está sobre mí, Él me ha puesto como rey. Y, y que Jehová había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. David entendió que el Señor está conmigo. Es el Señor que está cumpliendo, haciendo todo eso. Y verso 13, cambiando dirección también en la narración, dice que hijos de David nacidos en Jerusalén. Y David tenía, como dice, en su carácter cosas nobles y
cosas que no eran nobles. Y tenemos que acordar que en ese tiempo la gente no era nacida de nuevo, no tenían el Espíritu Santo. De vez en cuando el Espíritu Santo se cayó David o lo visitó, pero no vivía dentro de él, como con cristianos hoy día, los que son nacidos de nuevo. Y tomó David más concubinas. David tenía un problema, complicación con mujeres. En la ley de Moisés fue prohibido para el rey tener muchas mujeres. Pero no obstante, David hizo como David hizo. Y tomó David más concubinas y más mujeres de Jerusalén. Ya tenía 6 antes, ya está tomando más. Después que vino de Hebrón, y le nacieron más hijos e hijas, y tenía más hijos. Y estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén. Es su nombre: Samuel, Sobab, Natán, Salomón, Ibar, Elisúa, Nefeg, Jafia, Elisama, Elisaida y Elifelet. Y David derrota a los filisteos. Estamos avanzando en la narración, estamos aprendiendo diferentes cosas que estaba pasando. Oyendo los filisteos, sus enemigos, que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos de cualquier pueblo, de cualquier territorio. Subieron todos los filisteos para buscarle a David, no para bendecirle como Hiram, no para matarlo. Y cuando David lo oyó, las noticias, David descendió a la fortaleza. Pero no, creo que no porque tenía miedo, sino para comunicar con las tropas, porque David fue general también. Y él tenía que hablar con ellos y formar planes para la batalla o las batallas. Entonces se descendió a la fortaleza para encontrar sus tropas. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces, había un valle a oeste un valle a oeste de Jerusalén, se llama Refaim. Y los filisteos se extendieron. Entonces, parece que había muchos o multitudes de ellos. Eran gente muy numerosa. Entonces, David, el antitipo de Saúl, David consultaba a Jehová, diciendo: Señor, ¿iré yo contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David: Ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Entonces David tenía un encuentro con los sacerdotes, en ellos tenía su efod, y David comunicaba con el Señor, y el Señor le dijo: ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a un lugar, se llama Baal Perasim, pero en ese momento no tenía nombre. Y allí sucedió la batalla, y los venció David. Y dijo David, que quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí, como corriente impetuosa. El Señor, en su manera, había una matanza de los filisteos. Y por esto llamó David el nombre de aquel lugar Baal Peresim, que significa algo de una brecha, llano de brecha, o
maravillas de brecha, algo como así, porque el Señor quebrantaba el ejército de los filisteos. Y dice que dejaron allí los filisteos sus ídolos, porque ellos entraban en la batalla como los judíos con la arca del pacto, el arca del pacto. Los filisteos entraban con sus sacerdotes y con sus ídolos al frente de la procesión del ejército. Y ellos huyeron y dejaron allí sus ídolos. Y David, anota, David y sus hombres los quemaron. Entonces, para mí parece que todo ese capítulo de vez en cuando está hablando de la idolatría y el odio que David tenía contra la idolatría. Entonces, no, y David y sus hombres o su gente, cuando hablaban de los ídolos, ellos llamaban los cojos y los ciegos, porque no pudieron caminar y no tenían ojos para ver. Entonces, David recogió y quemó con su gente, y yo no sé cuántos, parece que había bastante, porque había una multitud de filisteos. Y dice que verso 22, los filisteos volvieron de nuevo a venir. No sabemos, en algunos días, algunas semanas o meses, no sabemos, pero ellos volvieron a venir y se extendieron de nuevo en el valle de Refaim, y parece que había más ese tiempo que en la primera ocasión. Y consultando de nuevo David a Jehová, Jehová le respondió, mira, no subas, sino no tengo una confrontación con ellos o una afrentación. No subas, sino rodéalos y vendrás a ellos enfrente de las balsámeras. Y parece que había un pequeño bosque, algo tipo de un lugar donde había esa clase de árboles creciendo. Y el Señor comunicó con David, no subas, sino rodéalos y vendrás usted a ellos enfrente de las balsámeras. Y cuando el Señor le dijo, y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsámeras, entonces está diciendo, vas a escuchar el ruido de las tropas marchando para arriba. Ah, cuando usted oiga ese ruido, entonces en ese momento te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti para herir el campamento de los filisteos. Entonces el Señor le dijo, yo me voy, si usted me obedece y hacer cosas según mi mandamiento, mi plan, yo saldré delante de ti para herir el campamento de los filisteos. Y entonces David tenía favor y tenía al Señor por su socio. Y David lo hizo así, como Jehová se lo había mandado. David fue obediente en ese momento. Y David, con el brazo del Señor, hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser,
un llano de 28 kilómetros. Entonces había un gran matanza, una gran victoria de batalla, porque el Señor batió a su favor. Y nosotros también, nosotros queremos tener al Señor bateando las batallas en la vida para nosotros. Y mucho mejor para nosotros decir, Señor, yo me quiero dormir y vivir bajo la sombra de su ala. Manténgame cerca de mí. Y yo quiero caminar en pos de ti, como Cristo hablaba. Tenemos que caminar en pos de Cristo y Él avanzará bateando las batallas de nosotros, por la gracia del Señor. Entonces, el capítulo no es muy largo, pero yo no quiero avanzar al próximo capítulo, porque el próximo capítulo trata con otro tema y no es muy conectado con ese capítulo. Entonces, vamos la próxima semana con capítulo 6. Bendiciones, abrazos a ustedes. Y si usted tiene enfermedad, se sana en nombre de Cristo Jesús. Si usted está en una batalla de la vida, bendigo y Padre en los cielos, te pido por ayuda por esa gente que están en la batalla de la vida hasta que se superen. Entonces, sana de las enfermedades, de sus heridos, que venga el reino de los cielos, su presencia y sus ángeles, Señor, a cada persona participando en el video, escuchando mi voz, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, Dios mediante, nos vemos la próxima semana y abrazos y besos.